Hola, un abrazo para todos, buenas tardes. Mi nombre es Dairo Pérez Salas, doctorante en el área de Humanidades y Educación de la Universidad IESIT, del Instituto de Educación Superior de Investigación y Posgrados. En esta oportunidad me acompaña Carlos Borja, es invitado para esta área de la antropología. En esta asignatura, pues, hemos tenido la oportunidad de hacer una entrevista con relación a temas importantes que nos atañen en cuanto a la educación, a la antropología educativa. Y precisamente Carlos, como orientador de esta institución distrital intercultural Bellavista, nos acompaña para hablarnos sobre la antropología enfocada en el desarrollo físico, social, lingüístico y psicológico de los estudiantes de una comunidad rural. Carlos, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues vamos adelante con este tema. Bueno, Carlos, ¿cómo influyen las actividades agrícolas, deportivas, de subsistencia propia en la comunidad y sobre todo en el desarrollo físico de los estudiantes de esta institución? Bueno, son varias áreas ahí las que confluyen en ese desarrollo corporal y físico que es importante para el desarrollo cognitivo. Entonces, pensando, por ejemplo, en las actividades pesqueras, en las actividades agrícolas, digamos, en los trayectos, en el deporte que hacen los estudiantes, si ese proceso de desarrollo físico no se da adecuadamente, pues así mismo se van a afectar otras áreas de los procesos superiores cognitivos. Entonces, claro que es importante todas esas actividades que ellos hacen y que deben hacer para que aquí se complementen pues ya con el tema académico. ¿Qué prácticas alimenticias tradicionales contribuyen a la nutrición y al crecimiento del estudiante en este entorno rural? Bueno, digamos que Santa Marta tiene una gran ventaja por la Sierra Nevada porque tiene diferentes pisos térmicos. Quiere decir que la alimentación es muy balanceada. Tenemos el mar y pues todo el tema de la alimentación del mar que es tan importante, y aparte de eso que aquí se dan muchos frutos y muchas hortalizas y de por sí mucha comida y también diferentes tipos de animales. Eso ha contribuido a que, digamos, por decirlo así, la raza samaria y la raza costeña, digamos, esté muy bien alimentada y que es fuente primaria, ¿no? Ellos tienen acceso a esa fuente primaria aquí cercana, a diferencia de otros territorios del país. Esta es una comunidad etnoeducativa, ¿verdad?, donde convergen distintas culturas. ¿Qué costumbres y rituales comunitarios marcan etapas importantes en la vida de los estudiantes, ¿verdad?, en su infancia, en su adolescencia y en su parte de adultez? Bueno, aquí hay diferentes acciones y prácticas culturales que se combinan. Por un lado tenemos toda la parte indígena, por el otro lado toda la parte étnica, ¿sí? Y la parte afro, digamos que sobre todo en el tema cultural, la música, el baile, sí, el canto, las actividades que son manuales y todo, digamos como que es una parte importante que ha generado una serie de ritos alrededor de la familia, ¿no? Obviamente aquí hay un poco de celebraciones que tienen que ver con las diferentes etapas de la vida, los cumpleaños, las celebraciones familiares de ciertas épocas de cosecha, los alimentos, como veníamos hablando antes. Entonces, todo ese tipo de aprendizaje y de prácticas que se vienen reproduciendo, pues digamos que confluyen en un desarrollo particular aquí de los estudiantes hasta la adultez, que se celebran ritos como el tema de la unión, digamos la unión de hombre y mujer, que es, digamos, que otra serie de diferencias que hay respecto a otras regiones del país. ¿De qué manera el estudiante se reconoce a sí mismo dentro de la cosmovisión y valores de su comunidad? Bueno, los estudiantes acá participan mucho en las labores que hablamos, digamos, las actividades que hacen sus padres. Ellos, digamos, desde pequeño tienen esa participación. Incluso es un tema que los ingresos familiares también dependen mucho de todos los integrantes. Entonces yo creo que ese empoderamiento que tienen los niños desde pequeños, de saber que participan, de que su voz, digamos, tiene una repercusión a nivel familiar, sirve como para que ellos también tengan mejores procesos en su autoestima, en su autorreconocimiento, en el desarrollo de su personalidad y en la identidad que adquieren aquí de la región y como samarios. Precisamente, ¿qué roles sociales desempeñan los estudiantes en su familia y en la comunidad escolar?
Bueno, yo veo que sobre todo los roles laborales y las actividades de subsistencia que se ve mucho es importante. Sin embargo, creo que para los padres actualmente es muy importante también que ellos se dediquen una parte al estudio, que ellos todavía ven con importancia esa parte de ir a la escuela, ir al colegio, de hacer unas profesiones y no solamente salir a trabajar como a subsistir por sí mismos, sino que ellos siempre están pensando hacia el futuro, como que ellos vayan mucho más adelante en su preparación intelectual. ¿Cómo se transmiten los conocimientos tradicionales en la agricultura, en la medicina ancestral, en la música, en la danza, al estudiante dentro de las escuelas y la comunidad? ¿Cómo se hace esa transición para esas enseñanzas poderlas recibir los muchachos y poderlas aplicar? Dentro del currículo y digo dentro de los contenidos de cada materia que los docentes lideran en su área, creo que está contenido como ese reconocimiento de la comunidad, del territorio, ¿sí? Entonces, por lo menos en el tema artístico, en el tema deportivo, en el tema ancestral, digamos, todo lo indígena, enseñando ciertas prácticas. Creo que a lo largo del año la escuela ha logrado como acomodar el PI a un P que sea como ese trabajo comunitario donde ellos reciban y aprendan, digamos, que se transmite todo ese conocimiento y se siga manteniendo aquí en las instituciones gracias a lo que hacen los docentes, pero también obviamente lo que complementan los padres y las familias al aportar esa sabiduría, porque aquí obviamente se conectan familias, estudiantes y decir los docentes, digamos que todos es una comunidad que hace que ese conocimiento se transmita y perdure. Guayús, Cogi, Wigua, que son culturas que están en las estribaciones de la Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta, los mismos afrodescendientes, ¿verdad? Cada uno de ellos maneja una lengua alterna, ¿verdad? Pero ¿cuál es el papel precisamente de esa lengua materna, de esos estudiantes dentro del aprendizaje, ¿verdad? Y cómo se relaciona el castellano, que es la lengua que nosotros manejamos, cómo se relaciona precisamente con esta lengua dominante. Sí, pues precisamente el castellano, que es como la lengua más fuerte. Sin embargo, pues nosotros por estar en contacto con todo este tipo de indígenas de diferentes, obviamente, etnias, creo que ha servido porque desde pequeños uno ve a los niños que ellos hablan su lengua y hablan el español. Yo creo que ahí, digamos que el cambio, la transformación está en que nosotros, además de aprender el inglés, que es obviamente una lengua mundial muy reconocida, ¿sí? Creo que nosotros también tenemos que aprender de ellos, los que tienen, digamos, son grupos más pequeños, pero creo que el acercamiento es de nosotros hacia la lengua de ellos y no de los indígenas al español. Y pues por supuesto, ¿en qué sentido lo psicológico del lenguaje? Digamos que todo ocurre en el humano. El tema de la adquisición del lenguaje es muy importante porque la transmisión de los conocimientos, de las costumbres, ¿sí? La expresión cultural, todo está mediado por el lenguaje. El desarrollo, digamos que el proceso del lenguaje es parte del desarrollo cognitivo, y si no se da ese lenguaje, sea un lenguaje indígena o el castellano, creo que eso hace que el desarrollo se vaya quedando, digamos, como que uno vaya teniendo dificultades. Entonces creo que el lenguaje es sumamente importante en el humano para todo ese desarrollo. ¿Qué expresiones lingüísticas, verdad, como cantos, relatos, los mitos, los proverbios, refuerzan la identidad de los estudiantes en el contexto escolar? Aquí hay muchas expresiones, hay dichos, la parte oral, no tanto escrita, que ha faltado, digamos, para documentar toda esa tradición oral. Creo que la oralidad es muy fuerte aquí en los cantos, en la música, digamos que es algo que se ve muy fuerte, por ejemplo, con el vallenato y con los cantos aquí, las cumbias y todos los bailes que tienen obviamente un contenido oral, que se narran situaciones de la vida cotidiana. Entonces creo que esa parte es muy importante porque recoge todo ese tipo de palabras, de expresiones, de dichos, de leyendas, incluso todo el tema de leyendas y de cuentos y de historias, que digamos en estos 500 años creo que Santa Marta sí tiene muchas historias para contar. ¿Cómo se adapta y se integra el estudiante cuando interactúa con personas externas a esta comunidad, a este entorno
educativo? Bueno, ahí yo he visto que, digamos que yo diría que es como algo contraproducente y paradójico, que a pesar de toda esa riqueza que se tiene acá con todo ese tipo de influencia cultural de la parte indígena, la parte afro, sí, las negritudes, obviamente los que somos mestizos, sí, y de otras regiones, más todos los extranjeros que llegan, yo creo que ha hecho como que eso se vea una ciudad como cosmopolita, ¿no? Obviamente ellos siempre tienen el contacto del extranjero y el nativo, ¿no? Sin embargo, lo que yo digo, como que a veces se trata de ver como que mejor al extranjero y como que nosotros somos como los colonizados, ¿no? Esa decolonización que tenemos que hacer para lograr de verdad mantener en medio de esa interacción que tienen los estudiantes con muchos extranjeros, que no sentir que porque alguien es de otra región o de otro país, es, digamos, que tiene ventajas, ¿no? Yo creo que aquí hay mucha riqueza, que ha faltado como más apropiación, pensando obviamente en la transmisión de todo ese del lenguaje. Creo que nos apropiemos de lo que tenemos y obviamente no intentemos imitar a otras personas y prácticas de otras regiones, como esos extranjerismos, sino que nosotros mantengamos toda esa apropiación cultural. Alguien decía, a lo tuyo tú. Exacto. ¿Verdad? Para terminar, profe Carlos, ¿cómo influyen las condiciones culturales, sociales y lingüísticas de la comunidad en los proyectos de vidas y aspiraciones que tienen los estudiantes? Bueno, ese proyecto de vida y un trayecto a lo largo de la vida, viendo todos los temas que hemos hablado, creo que precisamente como seres humanos es una globalidad. No podemos decir que un estudiante solo sea una área, entonces ahí tenemos que tener en cuenta el cuerpo, la lengua, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la cultura, las prácticas culturales, el entorno, sí, todo lo que tenemos. Yo creo que eso es lo que constituye que aquí sea un proyecto de vida muy particular, pensado en todo ese entretejido, como ese tejido social y cultural que está en una sola persona, pero que le permite obviamente proyectarse como un ser integral, ¿no? Ahí sí tenemos que hablar de toda esa globalidad que tienen las personas, de lo que hemos ido hablando, que influyen, y eso hacen que obviamente determine hacia dónde quieren ir, en este caso, pues digamos, nuestros estudiantes de aquí del Colegio Bellavista. Carlos, para mí ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por tu aporte a esta asignatura de la antropología educativa en el marco del doctorado de Humanidades en Educación de la Institución Educativa Superior la Institución de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado de nuestra universidad, que la queremos, ¿verdad? Porque nos ha brindado la oportunidad de estar haciendo pues nuestros estudios finales en esta alma mater. Agradecido con el rector de la institución, de este colegio, en la Institución Educativa Distrital Intercultural Etnoeducativa Bellavista, y lógicamente a Carlos, que es su psicoorientador, que nos ha acompañado. Soy Dairo Pérez Salas, un placer para mí acompañarlos y espero que haya sido también de su agrado esta entrevista que hemos hecho con Carlos Borja para nuestra actividad en antropología educativa. Un abrazo para todos. Chao, chao.